¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter con una de esas palabras que a veces asustan un poco, pero que en el fondo es fascinante: metafísica. Vamos a desglosarla a ver de qué se trata realmente esto de la ciencia de la realidad. Y bueno, para arrancar, ¿qué tal una pregunta? Pensemos un momento. ¿Un planeta? ¿Una persona? ¿Un sueño? Suenan muy distintos, ¿verdad? Pero, ¿qué podrían tener en común? Esta pregunta es, justamente, el punto de partida. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a ir paso a paso. Primero, ¿qué es la metafísica? Luego, su objeto de estudio, el famoso ente, cómo se compone con la esencia y la existencia, sus modos de ser, y así, hasta tener un panorama completo. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente este campo de estudio que se atreve a preguntar qué tienen en común cosas tan diferentes como un planeta, una persona y un sueño? A ver, a diferencia de otras ciencias que se enfocan en un pedacito del universo, la biología en los seres vivos, la física en la materia y la energía, la metafísica le apunta a todo. Quiere entender las reglas del juego, las propiedades que comparte, absolutamente todo lo que es real. Y ahora sí, vamos al concepto central. Si logramos entender esto, todo lo demás empieza a encajar. Es la pieza clave de la metafísica. Y esa pieza clave se resume en una sola palabra, que viene del latín y suena muy filosófica: ente. Es un término corto, pero que lo abarca absolutamente todo. ¿Y qué es un ente? Pues es la idea más simple y a la vez más amplia que existe. Un ente es aquello que es. Y ya está, un árbol es, así que es un ente. Un pensamiento que tenemos ahora mismo es, así que también es un ente. Un número es, pues también es un ente. Si de algo podemos decir que es, entonces es un ente. Y esta comparación lo deja clarísimo. Las ciencias particulares, como la biología, recortan un pedazo de la realidad y lo estudian a fondo. La metafísica no. A la metafísica no le interesa tanto cómo funciona este ser vivo en particular, sino que se hace la pregunta más radical de todas: ¿qué significa ser? ¿Qué implica que algo sea en lugar de no ser? Ahora esto se pone más interesante. Resulta que cada ente, cada cosa que es, en realidad es un compuesto. Está hecho de dos principios que son distintos, pero que no pueden existir el uno sin el otro. Por un lado, tenemos la esencia. La esencia responde a la pregunta ¿qué es esto? Es la definición, la naturaleza de la cosa. Es como el plano de una casa. Y por otro lado, está la existencia, que es simplemente el hecho de que la cosa es real. Es el acto de ser. Siguiendo la analogía, la existencia es el edificio ya construido. Una cosa es el plano, otra es el edificio real. Y esta frasecita, es fundamental. Dice que una cosa, su esencia, no es el ser en sí mismo, sino que lo tiene, lo posee. Recibe el acto de ser que es su existencia. Es una distinción que puede parecer muy sutil, pero es la que permite entender cómo está armada la realidad. Bueno, ya vimos que los entes se componen de esencia y existencia. Ahora vamos a ver las dos maneras fundamentales en las que estas cosas se nos presentan en el mundo. Primero está la sustancia. Piensen en la sustancia como el sujeto, el núcleo de algo, lo que existe por sí mismo y se mantiene a pesar de los cambios. Por ejemplo, yo soy una sustancia, aunque cambie de ropa o de ideas. El yo de fondo permanece. Y luego están los accidentes. Estos son las cualidades o propiedades que no pueden existir solas. Necesitan apoyarse en una sustancia para ser reales. El color verde no flota por ahí. Es el verde de una hoja. La altura necesita ser la altura de algo. Ese ejemplo lo deja muy claro. El árbol es la sustancia, la realidad central. Y todas sus propiedades, que es verde, que es alto, que su corteza es rugosa, son accidentes. Existen en el árbol. Si cortamos el árbol, el color verde de sus hojas desaparece con él. El árbol puede perder sus hojas en otoño y sigue siendo el mismo árbol, la misma sustancia. Sigamos, porque ahora toca ver la ley fundamental, la regla número 1 que gobierna no solo a la realidad, sino también a nuestro pensamiento. Es innegociable. Y esa regla de oro es el famosísimo principio de no contradicción. Es el cimiento sobre el que se construye todo el edificio de la lógica y del conocimiento.
Y lo que dice es en el fondo muy simple. Una cosa no puede ser y no ser a la vez. La puerta no puede estar abierta y cerrada al mismo tiempo. Parece obvio, ¿no? Pero esta obviedad es la condición más básica para que la realidad tenga sentido y para que podamos pensar en ella. Sin esto, todo sería un caos. Y a partir de este gran principio, se derivan otros. El de identidad. Una cosa es igual a sí misma. El de tercero excluido. O algo es o no es. No hay una tercera opción. Y el de causalidad, que nos dice que las cosas no aparecen de la nada, sino que tienen una causa. Son como las reglas de tráfico de la realidad. Ok, entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo podemos juntar todas estas piezas? Pues nos quedamos con una especie de caja de herramientas conceptual. Tenemos el concepto de ente para hablar de todo lo que es, la distinción entre esencia y existencia para entender su composición, la de substancia y accidente para ver cómo se manifiestan, y el principio de no contradicción como la regla de juego universal. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, que es quizá la más profunda. Si esta es la estructura de la realidad, si estas son sus reglas, ¿qué nos dice sobre nosotros el hecho de que seamos el tipo de ente que puede darse cuenta de todo esto? El que seamos capaces de entender al ser mismo es algo, como mínimo, para reflexionar.